saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Quiero mostrarles esta participación que hubo por parte de una diputada del PAN. Ahorita sabemos que el secretario Adán Augusto anda recorriendo todos los estados para dar a conocer la reforma, ¿sí?, de seguridad. La reforma que amplía el plazo para que nuestras Fuerzas Armadas estén en la calle hasta el 2028. Ahora bien, fíjense ustedes, porque sabemos que ya ha sido prácticamente votada por los estados necesarios para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el presidente de la República le pidió de manera respetuosa y directa al secretario Adán Augusto que recorriera aún así todos los estados para que la ciudadanía se entere qué estado está a favor y qué estado está en contra. Y si usted vive en uno de ellos y si piensa que su policía, o más bien no confía en su policía, sepa qué es lo que hacen sus representantes ahí en el Congreso. Digo, porque ellos son representantes de la ciudadanía. En esta ocasión, y allá en Coahuila, van a ver ustedes cómo el secretario Adán Augusto le pega una tremenda tunda a la diputada porque se fue en contra, lo cuestionó diciéndole si realmente ellos están coludidos con el crimen organizado y todavía diciendo, fíjense ustedes nada más el descaro y el cinismo, En Acción Nacional sabemos que la crisis de seguridad no surgió en este sexenio, pero es evidente, así dice, que han sido muchísimo mayor los homicidios en comparación del sexenio del que ellos llaman su mejor presidente, Felipe Calderón. ¡Ah, caray! ¡Qué barbaridad y qué hipocresía! Adán Augusto le contestó de manera magistral, señores. Quiso dejar mal y terminó peor Acción Nacional. Vean ustedes, porque dice que 5 minutos no se le hizo suficiente. Escuchen. Que solo se nos hayan concedido 5 minutos, pero bueno, son suficientes para resumir lo que es la mayor crisis de seguridad pública en la historia de México. Vivimos la era más violenta en nuestra historia con el gobierno federal. Los cárteles de la droga controlan más del 35% del territorio mexicano y gracias a la política de abrazos no balazos y gracias a la indiferencia total del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no le importan los delitos que comete el crimen organizado, a sus anchas y largas por todo el país con plena libertad. Las extorsiones y el cobro de piso son ya una próspera industria del crimen organizado. Del combate a la corrupción, pues mejor ni hablamos, simplemente no existe. ¿Por qué mantener en las calles al ejército hasta el 2028? ¿Qué se supone que pasará en los próximos 6 años que nos haga creer que para entonces ya no será necesario el ejército en las calles? La respuesta, todos la sabemos, absolutamente nada. Este gobierno no tiene y no cuenta con un plan de seguridad pública. Por otra parte, a todos nos queda claro que ni el presidente de la República ni el secretario de la Defensa Nacional entienden lo que es la seguridad pública ni comprenden el artículo 21 constitucional que mandata la coordinación obligada de las dependencias federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública
y las competencias que tiene cada una de ellas. Entonces, ¿de qué nos sirve el ejército en las calles? Y además, controlado a la Guardia Nacional, sin la investigación del delito ni el castigo de los mismos, que es un fracaso total en México, donde el 98% de los crímenes no se resuelven. Tendremos, eso sí, una mega policía preventiva nacional de comprobado fracaso, pues la Guardia Nacional no ha dado resultado alguno, y el que tengan mandos militares no nos va a hacer la diferencia, señores. Otro aspecto a considerar es que, de acuerdo a Guacamaya Leaks, el ejército ha podido acceder a montones de datos de inteligencia para poder atrapar a los líderes y a los cárteles del crimen organizado, para poder dar con los grandes golpes a la delincuencia, y sin embargo no hacen absolutamente nada con esa información. Entonces, señor secretario, ¿acaso tienen un pacto con el crimen organizado? Es mi pregunta. En el Partido Acción Nacional sabemos que la violencia no inició con este gobierno de López Obrador, pero la realidad es que se ha incrementado. En tan solo 4 años tiene más muertos que todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón, al que tanto critican. Y como bien, señor secretario, de veras que es el colmo del cinismo. Lo he comentado en varios videos. El número de homicidios no ha ido, ahora sí que bajando de manera exponencial como todos quisiéramos, pero no ha ido subiendo. Quisiéramos que esto sea más rápido y por eso se está implementando esta estrategia. Ahora, bueno, estrategia que, dicho sea de paso, confiamos ahora sí en nuestras Fuerzas Armadas. Pero no es lo mismo comparar sexenios que te dejaron hasta aquí el nivel de homicidios y año tras año, aunque vaya bajando, pues obviamente va a ser un número muy elevado a comparación del miserable Felipe Calderón, que lo tuvo aquí y año con año fue creciendo hasta dejarlo acá. No sean miserables. Ante esta situación responde duro y contundente el secretario Adán Augusto. Diputada Mayra Lucila Valdés González, fíjese que ya México ya no requiere de los tiempos del pesimismo. Y inicio comentándole que no es mi presidente Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de todos los mexicanos, porque vivimos en un Estado democrático y fue electo por más de 30 millones de votos. No comparto, desde luego, su expresión respecto a la frase de abrazos no balazos, y me extraña en alguien que entiendo que como principio tienen ahí en los estatutos de su partido que lo primordial es la búsqueda del bien común. Y cuando un Estado se construye desde lo social, entonces sí vamos finalmente a obtener el bien común. Y la frase abrazos no balazos, que para su tranquilidad pues no es producto de la imaginación del presidente de la República, sino de una poetisa, afamada poetisa de Chihuahua, engloba todo un tratado de justicia social. Se trata de ir a la búsqueda, a combatir las causas, no los efectos. A que en este país ya no haya tanta desigualdad, porque ahí es donde se incuba en realidad
el virus de la delincuencia, de la criminalidad, en tanta y lacerante desigualdad social que desafortunadamente todavía existe en este país, aunque como nunca el presidente de la República haya decidido darle un giro a la política que en el pasado era de privilegiar al número. Aquí se privilegia a los mexicanos, a los seres humanos. Por eso hay programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque nosotros sí entendemos que nuestros jóvenes merecen soñar en un futuro mejor que aspirar a una motocicleta o estar de halcones en las tienditas de las escuelas en manos del crimen organizado. No, ahora son muchos millones de jóvenes mexicanos que tienen la oportunidad de tener un ingreso en lo que se capacitan para incorporarse a la vida productiva del país. Son muchos millones de jóvenes mexicanos que tienen derecho a una beca. Son muchos millones de jóvenes mexicanos los que sin duda todos los días reciben el apoyo no del presidente, reciben el apoyo del gobierno federal que encabeza efectivamente el presidente López Obrador. Pero para el gobierno federal lo primordial es la agenda de lo social. Y yo le diría también que ese estado tan caótico que usted definió, pues no surgió por generación espontánea. Son muchísimas décadas de abandono en este país. Muchísimas décadas, por si usted no lo recuerda, pues yo nada más le diría la connivencia que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando las armas que debían de ser para las Fuerzas Armadas o para los cuerpos policíacos de todo el país fueron mercadas a la delincuencia. Esa operación Rápido y Furioso es eso, es un crimen de lesa humanidad, y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en Acción Nacional, por eso se lo digo, que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y está en periodo de formación de pruebas, y hay otra demanda también en otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, y si el número 2 de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba. Eso es lo que nosotros le decimos. Este gobierno de la República podrá ser acusado de que se le imprime a lo mejor mucha retórica. Usted dijo que no estamos haciendo nada. Como nunca, mire, le voy a dar un ejemplo aquí en Coahuila. El Huevo Treviño se le detuvo aquí en Coahuila, según entiendo, en Tamaulipas, pero tenía actuación acá, ya fue extraditado a los Estados Unidos. No, aquí no hay complicidad con nadie. Qué triste que alguien que debiera de tener la sensibilidad social de saludar a una anciana reniega de que el presidente de la República le haya tendido la mano a la señora. Yo sí se lo digo, ya ese discurso de odio debe de terminar, pero también debe de terminar el discurso de la hipocresía. Quiero a las Fuerzas Armadas, pero no las quiero. Eso es lo que hacen en Guanajuato, es lo que hacen en Chihuahua. Yo le puedo decir aquí, se los digo a todos de frente, pues yo claro que hablé con los gobernadores y nos decían, ¿sí me pueden mandar más guardias? Pues sí, claro, y ahí está, porque nosotros no les escatimamos nada, pero sí le digo una cosa, cuando uno les dice, oigan, sean recíprocos, apoyen a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, me dicen, no, porque van a militarizar el país. Y no es un asunto nada más de dinero. Le di el ejemplo de la Policía Municipal de Irapuato. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional para desarmar
a la Policía Municipal de Irapuato. Y aquí regreso al discurso del diputado, a la intervención del diputado Valls. Así o más claro, tenga, para que aprenda. Y así las cosas en esta participación en Coahuila se puso buenísimo. Tanto defendía a Calderón, ahí le dio una nota. Y vamos a esperar que esto siga su curso. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.